transmitiendo aquí en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Queridos hermanos, es un gusto compartir con cada uno de ustedes lo que el Señor nos ha dado en esta preciosa semana. Viernes 24 de julio, aquí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, mientras se está celebrando un día más de la Fundación de Guayaquil, ¿verdad? En este día, el gobierno así lo ha hecho, ¿sí? Nosotros estamos aquí transmitiendo la programación, como es el poder de la palabra de Dios. Para ello, mis queridos hermanos, te voy a invitar, por favor, que tú nos acompañes, como siempre, en oración, para que todo lo que hagamos, mis queridos hermanos, esté en manos de nuestro único y amado Salvador Jesucristo. Te voy a pedir, por favor, que desde allá, ¿verdad?, todos los que ya se están sintonizando, ¿verdad?, a través del chat, por favor, me digan si me escuchan. Quiero, por favor, no sé si esté mi pastor Rafael Román ya conectado, ¿sí?, que me ponga a través de este chat si es que me escuchan. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, amados hermanos, estamos, les decía, muy bien, mi pastor Rafael, ya estamos al aire. Les decía, mi querido pastor, si usted me escucha muy bien, pastor Rafael, desde allá Connecticut, está bajito, dice. Bueno, vamos a tratar de un poquito alzar la voz, porque no tenemos en este momento los audífonos, ¿sí? A ver, vamos a ver si le damos un poquito más de volumen. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, amados santos de Dios, aquí estamos, les decía, viernes 24 de julio, para exaltar las maravillas que el Señor nos ha dado en el transcurso de esta semana a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para que toda esta programación sea de edificación para nuestras vidas, para nuestras almas, y luego nosotros podamos compartir con nuestros seres queridos en nuestro hogar, con nuestro prójimo, con nuestros vecinos y toda persona que necesite escuchar de la palabra de Dios. Bien, amados santos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí, Señor, delante de ti en esta bella tarde, un poco calurosa, sí, pero dispuestos a hacer la obra que tú nos has encomendado, Señores, aquí en tu palabra, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios. Y hoy queremos hacerlo con diligencia, Padre eterno, porque cuando tengamos que presentarnos delante de ti como obrero, no tengamos de qué avergonzarnos, trazando bien, por supuesto, la poderosa palabra de Dios, porque nos da el discernimiento a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan, se conectarán y verán después en la grabación. Gracias, Padre eterno. Bendice a cada hermano que ya está sintonizándose, como es a todos mis hermanos allá en Connecticut, en los Estados Unidos, en la radio Inspiración Divina, y su pastor Rafael Román. También un saludo a mi estudiante Giovanna Pelay, que ya está sintonizando, a mi sobrino y todos hermanos que están desde esta hora aquí en la programación, el poder de la palabra de Dios. Abre nuestro entendimiento, oh Padre Celestial, abre nuestro corazón para que el día de hoy nosotros comprendamos qué es lo que tú quieres de ti, de cada uno de los que te servimos, Señor Padre eterno, y el llamado que tú haces a cada uno de los que todavía no conocen de tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, nos quedamos en tus manos de amor, en tus manos de misericordia, y que nada estorbe, Señor, esta bella programación, porque vamos a exponer tu palabra, vamos a enseñar lo que tú nos has dado, Padre Santo, pues es de gracia y queremos también compartirlo de gracia en esta hora. Sea bendito su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, estamos escuchando una bella alabanza. Quería iniciar el día de hoy con esta bella alabanza, no sé si la puedan escuchar. ¿Cuánto amó al mundo el Señor Jesús, mis queridos hermanos? Hoy queremos compartir una palabra maravillosa de
del profeta del libro de Habacuc. Y le he querido poner un nombre, mis queridos hermanos. Dios responde nuestro clamor. Qué título más sugestivo, mis queridos hermanos. Dios responde a nuestro clamor. Para ello vamos a invitarlos, mis queridos hermanos, a que vayamos al libro de Habacuc. Vamos. Libro de Habacuc, capítulo 1, verso 1. Libro de Habacuc, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a darlo hasta el verso 11. Así nos dice la poderosa palabra de Dios, amados hermanos de la fe que me escuchan. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantarán. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que caminaba por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y es temible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hasta la burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terrapién y la tomará. Luego pasará con el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Bendita palabra de Dios. Bien, amados hermanos, estamos en esta bella tarde, les decía, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta bella programación como es el poder de la palabra de Dios del profeta del libro de Habacuc, mis queridos hermanos. Un libro un poco que no se lo estudia mucho al profeta Habacuc, pero veamos en esta tarde lo que el profeta, lo que Dios nos quiere decir a través del profeta Habacuc. Capítulo 1, verso 1. Habacuc, mis queridos hermanos, les comienzo indicándoles que ¿qué es lo que quiere decir esta palabra de Habacuc? Quiere decir es abrazar a Dios. Vea, qué bello es este nombre, ¿verdad? Habacuc quiere decir abrazar a Dios. Yo hubiera querido que mi nombre, Alejandro o Alex, que como también me llaman, tuviera ese significado de abrazar a Dios. Pero Alejandro, según el griego, quiere decir el grande. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Nosotros sabemos y conocemos que el único grande es nuestro único y Salvador Jesucristo. Amén. A Él se ha dado la gloria por la eternidad, mis queridos hermanos. Habacuc, un profeta muy singular, sin duda alguna, que vivió en un tiempo muy difícil, llegando a perturbar sus propias emociones, sus sentimientos, tal como estamos ahora viviendo, mis queridos hermanos. Tal como estamos nosotros viviendo en estos días difíciles y turbulentos. Y muchos podrían decir que estamos llegando al final de nuestra historia. Vamos a ver si es así lo que nos dice la poderosa palabra de Dios, mis queridos hermanos. ¿Por qué algunos dicen que estamos viviendo
los tiempos apocalípticos, estamos viviendo los últimos días, el mundo dice eso. Incluso los que no conocen de Dios dicen, estamos viviendo los tiempos del Apocalipsis, sin haber estudiado jamás el libro del Apocalipsis, sin haber abierto jamás este precioso libro que tenemos en nuestras manos, que viene con poder de lo alto, como es la palabra de Dios, mis hermanos de la fe. Sin duda alguna, Dios está separando en este tiempo a sus hijos. Escúcheseme bien, Dios en este tiempo que vivimos está separando a sus hijos, a sus verdaderos siervos, para que todo lo que está pasando alrededor nuestro, nosotros sepamos ahora quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, por qué de todas estas cosas. En otras palabras, amados santos de Dios, en esta época es donde tú tendrás que demostrar si eres verdaderamente un cristiano. Por cierto, este será el tema del día de mañana, que vamos a estar en la programación descubriendo la verdad en Cristo. Nuestro tema es la vida del cristiano. Vamos a saber y a conocer cómo se debe portar un verdadero cristiano, cómo debe andar un verdadero cristiano, cómo debe hablar un verdadero cristiano, cómo un cristiano debe dirigirse a otro hermano en el Señor, cómo debe dirigirse al propio impío, a las personas que nos rodean, a nuestros familiares que tenemos en nuestro hogar, a nuestra familia. Vamos a ver y conocer todo esto mañana, mis queridos hermanos, 9 de la noche, hora de Ecuador, en la programación de Cristo, descubriendo la verdad en Cristo, mis queridos hermanos. Regresando al tema de hoy, mis queridos hermanos, ¿por qué todas las iglesias a nivel mundial están llenas de cizaña, mis queridos hermanos? Ustedes tienen que saber esto. No se salva ninguna iglesia, ninguna congregación en el mundo, pues todas están también plagadas de la cizaña y, por supuesto, del buen trigo. Así lo dijo nuestro propio Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos. Y muchos piensan que por el simple hecho de ir a la congregación o de repente leer de vez en cuando la palabra de Dios, ya se sienten ellos cristianos. Ya se sienten cristianos. Y en este tiempo tenemos nosotros que decidir y saber si realmente somos o no somos verdaderos cristianos, mis queridos hermanos. Si realmente en nuestro corazón existe la vocación, el amor, realmente de hacer lo que Dios quiere que hagamos en su palabra, en su voluntad. Si realmente nosotros hemos tomado la cruz que nos dio Cristo en este mundo. Jesús dijo en su palabra, mis queridos hermanos, el hacha está lista y todo árbol que no dé buen fruto, mis queridos hermanos, será, ¿qué dice la palabra? Será cortado. Hoy yo te pregunto, mis queridos hermanos que me escuchan, ¿cuál es el fruto que tú tienes, mi amado hermano, mi amada hermana que me escuchas en esta tarde? ¿Qué frutos tenemos en nuestras vidas? ¿Tienes acaso amor en tu vida? ¿Tienes acaso ese gozo que nos da el Señor? ¿Tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Que a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las pandemias, a pesar del coronavirus, tenemos esa paz, mis queridos hermanos, que nos dio Cristo. Y tú teniendo esa paz, vas a gozarte de la palabra de Dios. Y vas a tener amor para el prójimo, para toda persona que esté rodeado en tu vida, pues eso quiere decir prójimo, la persona que está más próxima a ti, la que está más cercana a tu vida, mis queridos hermanos. Indudablemente nuestra familia, luego nuestros vecinos, las personas que nos topamos en el camino, nuestros compañeros del lugar donde trabajamos. Tenemos amor hacia ellos. Tenemos ese gozo que nos da el Señor, tenemos esa paz realmente, tenemos esa paciencia y dominio propio que nos da nuestro amado Señor Jesucristo. Claro que sí que lo tenemos, amado Santo Dios. Y yo sé que tú también lo tienes. Porque tú eres un apasionado de la palabra de Dios. Si no, no estuvieras aquí
deleitándote de la palabra de Dios, tal como lo estoy haciendo yo. Porque yo me deleito cuando enseño, cuando proclamo, cuando predico la poderosa palabra de Dios. Yo mismo me estoy edificando, yo mismo me estoy educando, mis queridos hermanos, porque yo mismo me escucho la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder, mis queridos hermanos, que viene de lo alto. Este libro precioso llamado la Biblia no es cualquier libro. No es cualquier libro. No es un libro religioso. No es un libro de ayer. No es un libro de hoy ni es un libro de mañana. Es un libro eterno. Es un libro eterno. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor en su palabra. Pero su escritura, su voluntad, su voz que está en la palabra de Dios, no pasará. ¿Cuánto dan gloria a nuestro Señor Jesucristo en esta bella tarde? Sea bendito su nombre. Entonces te decía, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que saber y conocer todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro. ¿Por qué es que ocurre la pandemia? ¿Por qué será que en este tiempo 2021 que estamos viviendo, estamos también viviendo cerca de una epidemia? Mis queridos hermanos, pídele a Dios que te dé el discernimiento. Sea bendito su nombre. Regresando al tema de esta tarde, del libro de Habacuc, para todos los que se han sintonizando en este momento, como es mi hermano Carlos Aguirre, mi hermano, Dios me lo bendiga, pronto también lo invitaré al programa que tenemos los días de sábado. Sea bendito su nombre, vía online. Veamos entonces que el profeta Habacuc estaba perturbado y confundido cuando hizo estas declaraciones. Libro de Habacuc, mis queridos hermanos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Lo que estamos estudiando en esta bella tarde. Dios responde, Dios contesta a su tiempo el clamor de sus hijos. Es el tema de hoy que nos imparte el Espíritu Santo de Dios. Habacuc le decía, totalmente perturbado en sus emociones, confundido por todo lo que ocurría en aquel tiempo. Mis queridos hermanos, así muchos cristianos están confundidos el día de hoy. Se encuentran abatidos por las circunstancias adversas que están atravesando, mis queridos hermanos. Pero veamos a ver qué nos dice el Señor en su bella palabra. Habacuc, capítulo 1, verso 1. Dice en el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Verso 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Este es el clamor que ahora muchos cristianos se están congregando y le preguntan a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová, la pandemia? ¿Hasta cuándo será que siguen muriendo miles y miles de personas en este mundo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Tú te has hecho esta pregunta, amado hermano que me escuchas? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Te la has hecho esa pregunta? Y Dios te ha contestado, a través de su palabra, por supuesto. ¿Por qué existen tantas violaciones? ¿Por qué existe tanta corrupción, mis queridos hermanos? Solo basta prender nuestro aparato televisivo y vamos a encontrar violencia por todas partes del mundo. Vamos a encontrar corrupción, mis queridos hermanos, en todos los estados del gobierno. Y aquí en el Ecuador no es la excepción, mis queridos hermanos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Vean lo que Habacuc se encontraba perturbado, confundido en ese tiempo. Hoy en día también hay muchos hermanos que están confundidos, mis queridos hermanos. ¿Están confundidos? Están confundidos porque cree que esta pandemia del coronavirus, ¿verdad?, es lo que dice el libro del Apocalipsis. Que ya se va a desaparecer el mundo. Mis queridos hermanos, aún falta muchas cosas por cumplirse según las profecías de la Biblia, mis queridos hermanos. Dice el libro de Mateo, capítulo 24, verso 8, simplemente lo que estamos viviendo son principios de dolores. Principios de dolores. Esta pandemia que ha azotado a la humanidad, mis queridos hermanos, nosotros lo veríamos como algo minúsculo
a relación de lo que va a ocurrir en la tribulación y en la gran tribulación. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ese no es el tema que nos compete en esta bella tarde. Ya hablaremos más adelante sobre lo que es la tribulación, mis queridos hermanos. Muchos temas que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi mente, inclusive hermanos que me escriben a través del chat, tanto del Messenger como del WhatsApp, que quieren saber y conocer mucho más del libro del Apocalipsis. Pero como yo lo sé decir, antes que tú conozcas el Apocalipsis, primero conoce quién es Jesucristo. Sea bendito su nombre. Si nosotros no conocemos quién es Jesucristo, por qué Él se ofreció en la cruz hace más de 2000 años y no conocemos su misericordia, no vamos a entender el libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos. Ni ningún otro libro de la Escritura. Porque no tenemos el Espíritu de Dios, que es más grande que el que ya está vencido en este mundo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Mis queridos hermanos. Habacuc en este tiempo, regresando con el profeta Habacuc, vivió en el tiempo del rey Joaquín en la tierra de Judá, cuando una sociedad de aquel entonces estaba totalmente corrompida, política, social, moralmente, inclusive hasta los líderes religiosos eran totalmente corrompidos, mis queridos hermanos. Abusaban de la gente, abusaban de su ignorancia, abusaban de su incredulidad y oprimían al pueblo. Los ricos compraban a las autoridades en aquel tiempo que vivió Habacuc en la tierra de Judá. ¿No te parece que este ambiente que vivió Habacuc en aquel tiempo se repite ahora? ¿Acaso no estamos viviendo un tiempo de corrupción? ¿Acaso la gente poderosa no abusa de la gente? ¿Acaso no nos damos cuenta a diario la corrupción que existe a nivel mundial por todos los gobiernos que nos están gobernando? Cabe la redundancia. ¿Acaso no nos damos cuenta que existen muchas filosofías que hacen confundir al propio cristiano? Mis queridos hermanos, mi pueblo perece, dice el libro de Oseas, por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Mis queridos hermanos. Este precioso libro. Aquí encontramos los tesoros del universo. No tan solo del planeta Tierra ni de la humanidad. Los tesoros del universo. Sea bendito su nombre. Esos tesoros nos ha dado Dios en su infinita misericordia y amor. Nos ha dejado su palabra y nos ha dejado el Espíritu Santo para que more en nosotros. Sea bendito su nombre. Amados santos de Dios, la ley en ese entonces era totalmente torcida. Mis queridos hermanos, las grandes personalidades hacían lo que les daba la gana. Mis queridos hermanos, por eso es que en este libro de Habacuc, lo que hemos leído, los versículos, podemos nosotros aprender lo que Dios le dice a este hombre y lo que hoy Dios nos quiere también transmitir a través de su palabra. Que aunque vivamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, en tiempos violentos, en tiempos inseguros, en tiempos amenazadores, debemos aprender y esperar y seguir confiando en la misericordia de Dios. Sea bendito su nombre. Mis queridos hermanos, veamos ahora los versículos un poco más de cerca para encontrarnos con algunas preguntas que le hace Habacuc a Dios, mis queridos hermanos. Yo te pregunto antes de continuar, ¿estará mal hacerles preguntas a Dios? ¿Estará mal hacerle preguntas a Dios? ¿Por qué existe la pandemia del coronavirus? ¿Por qué existe tanta maldad, tanta corrupción? ¿Estará mal hacerle preguntas a Dios? Por supuesto que no está mal, mis queridos hermanos. Si yo quiero salir de mi ignorancia, tengo que preguntarle a quién, a Dios. Y Él me va a responder a través del Espíritu Santo de Dios, que nos revela ahora su palabra. Y es la que estamos transmitiendo y compartiendo con cada uno de ustedes, amados santos de Dios. Habacuc le preguntaba a Dios, ¿por qué hay tanta maldad sobre la tierra? ¿Por qué permite tantas injusticias y Dios no interviene?
mis queridos hermanos. Lo que no debemos hacer es cuestionarlo a Dios, ¿verdad? Y tener una actitud para pedir y preguntar. Porque no es lo mismo, como decía aquí Habacuc, oh Jehová, clamaré y no oyes, dice. No es lo mismo decir, oh Señor, si yo te sirvo, ¿por qué no me escuchas? Si yo te oro todos los días, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda, voy todos los domingos y no me escuchas. La petición es la misma. Lo que cambia es la actitud nuestra, la forma que tú te diriges hacia Dios, ¿verdad? Por lo tanto debemos tener una actitud nosotros, una actitud de fe, una buena actitud hacia Dios y hacia los hombres aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Una actitud correcta, una actitud coherente, de reverencia, mis queridos hermanos. Amén. Estas mismas preguntas, mis queridos hermanos, me viene a la mente que también la hizo aquel hombre de Dios llamado Job, hace miles de años atrás, antes del libro de Habacuc. Y nosotros conocemos quién era Job. Tú que estudias la Biblia, mi hermano, pastor que me escucha, tú que estudias la Biblia, sabes quién era Job. Un hombre íntegro, un hombre recto y temeroso de Dios, un hombre justo, que oraba constantemente por sus hijos, por su familia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pero tú sabes lo que sucedió, que en un solo día perdió todos sus bienes, perdió luego a sus hijos, su familia se desmoronó, mis queridos hermanos, ¿verdad? Solo le quedó la mujer, y la mujer, ¿qué hacía? Meterle cucarachas en la cabeza, porque el maligno la utilizaba. Ella se dejó utilizar por el maligno. Cuando se le acercaba a Job y le decía, oye Job, ¿tú todavía sigues alabando a Dios? Claro que sí. Pero si Dios te quitó todo, de Dios es la gloria, de Dios es el universo, su plenitud y todo lo que existe, mis queridos hermanos. Yo vine a este mundo totalmente desnudo y sin nada, y así mismo me iré. Sea bendito su nombre. Nosotros simplemente en la tierra somos administradores. Momentáneamente estamos aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Entonces este hombre temeroso de Dios, y para completar, quebrantado su salud. Dice que le salió una úlcera maligna desde la cabeza, ¿verdad?, hasta sus pies, en todo su cuerpo. Imagínense cómo debe haber sido eso, ¿verdad? Que él dice que se restregaba entre la ceniza para poderse rascar, y aún los perros iban a lamerle sus llagas, sus heridas. Qué terrible tiene que haber sido esos momentos que vivió aquel hombre de Dios llamado Job. Pero Job jamás le reprochó un cuestionamiento a Dios, jamás. Jamás, mis queridos hermanos. Más por lo contrario, Job le preguntaba a Dios, Señor, si tú me has traído a este mundo, mejor hubiera sido, ¿verdad? ¿Qué le decía según la palabra de Job, capítulo 3? Que la madre lo hubiera abortado. Pero con una buena actitud, mis queridos hermanos, no cuestionándolo a Dios. Y por esa actitud coherente y correcta, Dios lo premió, multiplicando 3 veces más todas sus riquezas, dándole nuevamente más hijos, mis queridos hermanos. Así actúa Dios a su tiempo. Versículo 2 de Habacuc nos dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Dice Habacuc aquí en este libro que él clama a Dios. Quiere decir entonces, nos da a entender que Habacuc oraba constantemente a Dios y le pedía por su pueblo, no tan solo por los intereses de Habacuc, sino por su pueblo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
Yo te hago una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Por quién tú oras todos los días? ¿Oras por algún hermano que está en necesidad? ¿Oras simplemente por ti, por tus necesidades y las necesidades de tu familia aquí en la tierra? ¿Por cuántos hermanos oramos cuando nos piden oración? Y así no nos piden oración. Si nosotros conocemos a algún hermano que está quebrantado espiritualmente, que tiene una necesidad de pronto hasta económica, nosotros oramos por él sin que él nos pida. Queridos hermanos, ¿hacemos nosotros realmente eso? Pues eso hacía Job. Oraba por sus hijos, a pesar que sus hijos no querían saber nada de Dios. Por eso que se fueron rápido de este mundo. Y el maligno se los llevó. Mis queridos hermanos, ¿oramos realmente nosotros por nuestros hermanos? O, hermano, que me escuchas, hermana, tú oras por tu pastor. Oras por el jefe de tu trabajo. Oras por tus compañeros de labores. Tú oras por este humilde servidor, siervo de Cristo. Oras por esta programación. O simplemente te limitas a orar por tus necesidades. Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros cuando vamos a la congregación, claro, vamos a alabar al Señor, le vamos a pedir en oración, pero cuando te das la molestia, amados santos de Dios, a darle una palabra a un hermano que está en la congregación, que tú lo ves que está triste, ¿por qué no te acercas a él y le das un abrazo en el Señor? No importa que ahora esté el coronavirus. Tú estás con Dios, tú estás con Jesucristo, tú tienes el poder del Espíritu Santo que te da, mis queridos hermanos. No nos ha dado un espíritu de cobardía, mis queridos hermanos, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sea bendito su nombre. Santiago 5:16 nos dice claramente que hay que orar unos por otros, mis queridos hermanos. Hay que orar unos por otros. Y es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo, amados santos de Dios. Y esto lo evidenciamos muchas veces por lo que estamos sucediendo, mis queridos hermanos. Bien, te voy a invitar que vayamos al libro de los Hebreos. Vamos rápidamente, el libro de los Hebreos, capítulo 13. Libro de los Hebreos, capítulo 13. A ver, Hebreos, capítulo 13, verso 7. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Hebreos capítulo 13, verso 7. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores. Vean, cuando dice esta palabra, acordaos de vuestros pastores, es que tienes que orar por él. Tienes que orar por tu pastor. Tienes que orar por los fieles al Señor en tu congregación, que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Sea bendito su nombre. Es el poder del Espíritu Santo que nos da el discernimiento para conocer y saber si tu pastor, si un hermano en la congregación está de acuerdo a los lineamientos que Cristo nos da en su palabra. Sea bendito su nombre. Discúlpame si de pronto es una palabra un poco fuerte, pero es necesario que nosotros la hagamos. Pues yo estoy aquí para decir la verdad. Pues Cristo me enseña que la verdad a mí ya me hizo libre, mis queridos hermanos. Y cada vez que anuncio su palabra, me hace libre. Sea bendito su nombre. Me hace libre del maligno. Me libra de las ataduras del maligno que quiere acecharme, mis queridos hermanos. Habacuc se preguntaba entonces, regresando al libro de Habacuc, regresemos al libro de Habacuc. Habacuc se preguntaba por qué Dios no interviene con tanta violencia que existe en la tierra. Déjame decirte algo que antes, estudiando la palabra de Dios a través de un diccionario cristiano, ¿verdad? Me indicaba ahí claramente que la palabra violencia, ¿verdad? Traducido al español en hebreo, quiere decir jamás. H-A-M-A-S.
Hamás. Y si tú conoces este grupo subversivo terrorista que quiere eliminar a Israel, se llama Hamás. Y Hamás, entonces, traducido al español, ¿verdad?, quiere decir violencia. Vean, mis queridos hermanos, cómo está concatenada la palabra de Dios con los diferentes nombres, tanto nombres propios como nombres que se ponen en diferentes grupos que quieren eliminar al pueblo de Dios, mis queridos hermanos. Cuando existe mucha inmoralidad en una nación, es cuando aparece la violencia. Voy a repetir esta parte. Cuando existe mucha inmoralidad en una nación, es cuando aparece, cuando se da a conocer la violencia. Pues la violencia, mis queridos hermanos, es un pecado de inmoralidad que produce, por supuesto, violencia. Existe violencia en el hogar, pues la inmoralidad produce que los demonios de la violencia surjan y se introduzcan en los seres humanos, apoderándose de ellos, en sus sentimientos, en sus emociones. Mis queridos hermanos, así se encontraba en aquel tiempo en el libro del Génesis capítulo 6, cuando Dios, en su infinito amor y misericordia, envía el gran diluvio, mis queridos hermanos. Tiempos de Noé se vivía lo que estamos viviendo ahora también, lo que vivió Habacuc también en ese tiempo. Así es, mis queridos hermanos. Mucha inmoralidad por todas partes donde nosotros caminamos, hay mucha inmoralidad. Amados santos de Dios. ¿Y por qué ocurría todo esto? Existe aún en nuestros días por nuestras malas decisiones. ¿Y sabes por qué? Por no seguir a Cristo y seguir el mundo, seguir los deseos de este mundo, que está plagado de inmoralidad, de violencia y de pecado. Sea bendito su nombre. Dios es un Dios del silencio. Amados santos que me escuchan, escúchame bien. Dios es el Dios del silencio. ¿Qué será esto? Es un misterio tremendo que nos da nuestro Señor Jesucristo aquí en su palabra. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, mis queridos hermanos. Sabe lo que hay en nuestra mente. Nosotros es que no sabemos lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso te está probando cuando le dice aquí a Habacuc: yo clamaré, oh Jehová, y tú no oyes. Doy voces de aclamación a ti a causa de la violencia que me rodea, y Dios no oye, no contesta, porque es un Dios del silencio. Dios contestará cuando tú tengas amor. Dios te contestará cuando tú estés en gozo. Dios te contestará cuando tú tengas paz. Dios te contestará, mis queridos hermanos, cuando tú te encuentres realmente escudriñando la Escritura. Cuando tú realmente tengas esa comunión a diario con Cristo. No con el mundo. No con los deseos que nos brinda este mundo infectado en que vivimos. Las consecuencias, les decía, de las inmoralidades y la violencia hace que la ley se debilite, mis queridos hermanos. Porque en el mundo violan muchas veces las leyes que nos da el propio gobierno, que nos da el hombre aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Y esto está sucediendo en la actualidad, mis queridos hermanos. Está sucediendo en la actualidad. Vamos rápidamente al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 14, verso 4. Libro de Isaías, capítulo 14, verso 4 al 6. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Isaías, capítulo 14, verso 4 al 6, nos dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás:
como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro, quebrantando Jehová el báculo de los impíos y el centro de los señores, y el que hería de los pueblos con furor y llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguirá con crueldad. Siglo XXI. En el año 2021 que estamos, nosotros podemos evidenciar todo lo que nos dice aquí el profeta, mis queridos hermanos. En el profeta Habacuc. Regresando al profeta Habacuc, pero dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Mi hermano, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que peleaste con un hermano? La respuesta sin duda alguna sería nunca. Esa sería la respuesta, mis queridos hermanos. Nunca. Saludamos a Isabel Marengo, que se conecta en esta hora. Sea bendecida mi hermana Isabel. Bien, mis queridos hermanos. Falsearon la verdad. Quebrantaron la ley de Dios. Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer, menos del árbol del conocimiento. ¿Y qué hizo Adán? Lo hizo. Comió el árbol del bien y del mal. Por eso que estamos viviendo como estamos, mis queridos hermanos. Dios nos da a nosotros todo. Nos dio este mundo, esta tierra. Y nosotros no la hemos sabido administrar por nuestros propios deseos, por nuestras propias decisiones equivocadas. Porque estamos viciados de corrupción, mis queridos hermanos. El hombre no ha cuidado de lo que Dios nos da. Este planeta Tierra en que vivimos, mis queridos hermanos, nos lo dio Dios. Pero Adán se lo dejó arrebatar por el maligno. El hombre le abrió las puertas al maligno para que hoy gobierne este mundo en que vivimos, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús, porque Él reina ahora en nuestros corazones y en nuestra vida. Alábalo al Señor, mis queridos hermanos, que Cristo viene pronto. Sea bendito su nombre. Jesucristo en este momento, amados santos de Dios, está preparando un lugar para su iglesia. Nos está preparando la morada eterna. Cuando vamos a estar en su presencia, en la parucía de Dios, honrándolo, alabándolo por la eternidad, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. El Salmo, vamos rápidamente al Salmo 37, versos 8 y 9. Salmo 37, ya vamos, el tiempo avanza. Salmo 37, versos 8 y 9. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Deja la ira. Oye, hermano, ¿me estás escuchando? Deja la ira. Yo muchas veces, yo mismo me he cuestionado. Alex, deja la ira. Claro, ¿quién no se ha enojado, mis queridos hermanos? Enojados, dice el Señor en su palabra, enojados. Pero, no, ¿qué dice? No te iráis. No entres en ira, mis queridos hermanos. Si tú conoces la poderosa palabra de Dios, tú te puedes enojar al instante. Pero luego el enojo debe salir de tu vida. Desecharlo antes que empiece la ira. Porque empezando la ira, mis queridos hermanos, luego viene la venganza. Y eso sí es terrible ante los ojos de Dios, mis queridos hermanos. Dice el Salmo 37, verso 8, deja la ira, desecha el enojo. Mira, dice, desecha el enojo. Vamos a tener enojo en nuestras vidas, sí, la vamos a tener. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que debemos desecharla. Ah, yo conozco la palabra y el Señor no le gusta que estemos enojados. Yo la rechazo. Yo la boto de mi vida, la boto de mi corazón y la saco de mi mente.
para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice el verso 8, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Yo una vez, hace años atrás, estaba en una congregación y un hermano muy gentilmente estaba junto con mi esposa y nos llevó a nuestro hogar, a nuestro domicilio, ya en la noche. Y mientras él conducía su vehículo, ¿verdad? Se le cruza otro vehículo, otro auto, ¿verdad? Y el hermano puso su freno enseguida, mientras que el carro iba pasando, virando, el hermano sacó la cabeza y le gritó al otro conductor, oye, que no te fías lo que hace. Entró el enojo en él. Y saliendo recién de la congregación. Muchos cristianos viven de esa forma, mis queridos hermanos. Muchos cristianos salen de la congregación a enojarse en la casa, a enojarse en la calle, a enojarse con su familia, a enojarse con sus vecinos. Y recién salieron de la congregación. Recibieron la palabra de Dios. Estuvieron alabando con su boca a Dios. Estuvieron saltando. Iban con ese enojo a sus casas, a sus hogares. Qué terrible. ¿Por qué los malignos son destruidos? Por lo que esperan en Jehová, ellos heredarán. ¿Qué dice? Heredarán la tierra. Sea bendito el nombre del Señor Jesús, mis queridos hermanos. Vamos rápidamente porque el tiempo avanza, nos queda poco tiempo. Regresemos al libro de Habacuc, versos 5 y 6. Nos dice, mira entre las naciones y ve y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando no se contare, no lo creerás. En este tiempo Dios va a hacer una obra tremenda en sus hijos y no le vamos a creer, dice su palabra. Vamos al verso 6, dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. El Espíritu de Dios nos enseña en esta palabra la analogía y nos transmite espiritualmente al siglo XXI, año 2020 que estamos viviendo, mis queridos hermanos, para saber y conocer, y que en el verso 6 dice, porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Aquí encontramos la pandemia que vivimos en la actualidad, mis queridos hermanos. Esta pandemia que ha sido levantada a nivel mundial. Veamos el versículo 7 lo que dice. Formidable es y es terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. En algunas naciones del mundo han matado, pero de una forma muy beligerante, muy rápida, este COVID-19. Y son más feroces que los lobos nocturnos, mis queridos hermanos. Y sus jinetes se multiplican, cada vez más se multiplican, mis queridos hermanos, los difuntos, los cadáveres en este planeta Tierra, debido a esta pandemia. Más allá si esta pandemia viene del maligno, más allá si esta pandemia fue creada en un laboratorio militar, nosotros debemos estar conscientes de lo que el Señor nos dice, mis queridos hermanos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, dice, con toda súplica, con toda aclamación y ruego, con acción de gracias. Así nos dice el libro de Filipenses capítulo 4, mis queridos hermanos. ¿Estamos realmente nosotros practicando esto? No estemos afanosos por lo que está sucediendo.
Deja el coronavirus a un lado. Tú dedícate a tener paz. Tú dedícate a tener gozo. Tú dedícate a querer a tu hermano, a tu familia, a atenderla en todo momento. Pero también dedícate a estudiar la poderosa palabra de Dios, que para eso nos ha dejado en este mundo, para que le estudies, no para que tengas un libro cerrado. Este libro sobrenatural que cambia vida, que tiene vida eterna, que penetra el alma hasta los huesos, rompe la coyuntura, los tuétanos de lado y lado. Sea bendito su nombre. Así de poderosa es la palabra de Dios. ¿Qué espada, mis queridos hermanos, tiene doble filo? A lo largo de la historia, ninguno de los grandes conquistadores ha tenido una espada de doble filo. La espada solo tiene un filo y con esa cortan. Pero la palabra de Dios, que permanece para siempre, va cortando de dos en dos. Va cortando de lado y lado. Sea bendito su nombre. No estemos afanosos por lo que pasa en este mundo. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Sea bendito su nombre. Regresemos al libro de Habacuc rápidamente, a que nos quedan 5 minutos. 10 minutos tenemos. Regresemos al libro de Habacuc. Dios es un Dios del silencio, porque te está probando. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Nosotros es que no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Porque en estas circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, allí Dios está separando a los verdaderos siervos, a los verdaderos hijos de Dios. Que yo no puedo predicar, no puedo proclamar la palabra de Dios porque me encuentro confinado en mi casa y no puedo salir. Las congregaciones están cerradas. Queridos hermanos, ¿y qué hace que estén cerradas las congregaciones? Aprovecha el tiempo que estás en tu familia confinado para leer la palabra de Dios, para poderla transmitir primero a tu familia y luego utilizando las herramientas necesarias para que la palabra de Dios se infunda y sea proyectada a nivel mundial. Sea bendito su nombre. A través de estos medios tecnológicos se está desarrollando y multiplicando la palabra de Dios a diferentes partes del mundo. Porque sabemos y conocemos que esta programación se transmite en diferentes partes del mundo, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Y es eso lo que nosotros debemos saber, conocer y hacer. Amados santos de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, mis queridos hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? ¿Estamos realmente acercándonos a Dios a través de su palabra? ¿O nos dejamos llevar por los afanes del mundo y dejamos que el maligno ingrese a nuestro ser, perturbando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y cuestionemos a Dios, así como ocurrió en el tiempo de Habacuc? Mis queridos hermanos, Dios responde el clamor de sus hijos. Para ello te voy a invitar al propio libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1, donde está la respuesta que necesitamos nosotros, amados santos de Dios. El capítulo 2 de Habacuc es una continuación del capítulo 1. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios con diligencia y que no tengamos de qué avergonzarnos ni arrepentirnos, mis queridos hermanos. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Habacuc capítulo 2 verso 1, Dios contestando a Habacuc y a su pueblo. Sobre mi guarda estaré. Dios nos va a guardar de todo mal. Dios está guardando a sus verdaderos hijos en este tiempo de pandemia. Disculpe que hable sobre la pandemia, pues es el tema que perturba y angustia a la gente en este mundo y aún a los cristianos. Habacuc capítulo 2 verso 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Mi fortaleza es el gozo que me da el Señor
Y ahí tengo que yo estar firme, de pie en la roca que es Cristo, a través de su palabra, a través de la oración, mis queridos hermanos. Teniendo esa comunión constante con mi Cristo. No afanándome por las cosas que nos ofrece este mundo. Pues como decíamos anteriormente, en este mundo solo vamos a ver corrupción. Vamos a ver caos, violencia. Eso nos ofrece este mundo. Pobreza, iniquidad, pecado. Dios nos ofrece la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio que lo hizo por ti, lo hizo por mí y por toda la humanidad. Pero la humanidad no lo busca. La humanidad no lo busca. Están preocupados por los quehaceres diarios, preocupados por todo lo que les ocurre diariamente, por los afanes, por las adversidades, por las circunstancias. Pero no lo buscan a Dios realmente, en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Mi fortaleza es Cristo. Continúa diciendo el profeta Habacuc en capítulo 2, verso 1. Y velaré. Tú debes estar constantemente vigilante, orando en el Señor, orando unos por otros. Eso nos pide nuestro amado Señor Jesucristo. Que estemos orando, porque el Espíritu está presto, por supuesto, pero esta carne que vivimos, este estuche llamado cuerpo, es débil. Los que se creen débil, dice su palabra, miren que no caigan. Por eso es importante que debemos estar velando día a día, vigilantes en oración, para que nuestro cuerpo no caiga, más por lo contrario, se someta a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía día a día a toda verdad que está en la Escritura, mis queridos hermanos, y a toda justicia aquí en la tierra. Sea bendito su nombre. Estando de pie, velando para ver lo que Dios me dice a su tiempo, mis queridos hermanos. Y ha de responder tocando a mi queja. Él te responde a tu petición, mis queridos hermanos, pero a su tiempo. Si tú oras, si tú eres persistente en la palabra de Dios, Dios te va a dar la respuesta que tú tanto le pides en oración, le pides en proclamación, le pides en clamor. Así como el pueblo de Israel clamó por años para que sea liberado del imperio faraónico de aquel entonces que lo tenía sometido como esclavos, Dios se los escuchó y les dio la respuesta, les dio un Salvador, mis queridos hermanos, para que liberara ese pueblo. Pero los hebreos en aquel entonces estaban presos en su corazón y en su mente del antiguo pueblo Egipto. Pero bueno, esa es otra historia. Amados santos de Dios, nuestro Padre Eterno, a través de su palabra aquí en el libro de Habacuc que hemos visto, nos dice y nos da la respuesta que nosotros necesitamos cuando clamamos. Orando sin cesar y esperar en el Señor Jehová, porque el que espera en Jehová, Él nos da fuerza, nos da esa fortaleza. ¿Y sabes cómo nos la da esa fortaleza? ¿Sabes por qué? Porque tienes al Espíritu Santo en tu vida. No te desesperes por el día de mañana. No te afanes por las cosas del mundo, porque el día de mañana traerá su propio afán. Tú vive el día de hoy, un día a la vez. Vive el presente, sin descuidar el pasado, para que tengas un mejor futuro con Cristo en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dándote gloria y honra por este precioso tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre y por la eternidad son tus misericordias. Que tus misericordias nos sigan a nosotros también, Señor, como dice el Salmo 23. Que el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida, para proclamar, Señor, tu santa palabra, para bendecirte, para exaltarte, Señor, día a día, y anunciar el evangelio del reino, en el nombre poderoso de Jesús.
Te pido por mis hermanos que se han estado conectando en tu palabra, Padre Santo, a través de esta programación, a través de la bendita palabra de Dios, la Biblia. Bendícenos, Señor, bendícelos a ellos, prospéralos en todos sus caminos. Atribúyele, Señor, dales todas esas necesidades que ellos quieren y requieren en este tiempo. Oro por cada uno de ustedes. Y les pido, amados santos de Dios, que oren también por este servidor y digno siervo de Dios, que solo quiere servirlo con diligencia, para que no caiga, pues la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, pues también necesitamos de sus oraciones, hermanos de la fe. Que el Señor Jesús nos mantenga siempre en salud, que nuestro amado Señor Jesucristo, y en su nombre le pedimos al Padre Eterno, que nos libre de todo mal, que aumente nuestra fe de peldaño en peldaño, de fe en fe, de gloria en gloria, para que su palabra sea proclamada por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Eterno, por esta bendición. Gracias, mi amado Señor Jesucristo, porque tú me liberaste de todo pecado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que hoy vive en nuestras vidas y me lleva a todo buen camino, a toda verdad, que es la palabra de Dios, y haciendo justicia aquí en la tierra. Gracias, Señor. Nos quedamos en tus manos de amor, en tus manos de misericordia. Sea bendito tu nombre, Señor Jesús. Sea bendito tu nombre. Bendito, amado Señor Jesús. Bien, amados santos de Dios, saludar también a mis hermanos muy queridos, adoradores de Jesús, allá en la nación de Chile, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Bien, amados santos de Dios, quiero invitarlos antes de terminar a que nos sintonicen el día de mañana aquí a través del Facebook, a través del YouTube también, ¿verdad? En la programación que tenemos, que el Señor nos ha inquietado, que salgamos también los días sábados, 9 de la noche hora Ecuador, 10 de la noche hora de Estados Unidos, en la programación Descubriendo la Verdad en Cristo. Y vamos a tratar el tema la vida de un cristiano, cómo se debe portar un verdadero cristiano, cómo debe pensar, cómo debe ser su actuar. Vamos a ver realmente el día de mañana, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo el poder de la palabra de Dios y respaldándonos siempre bajo el poder de Cristo, si realmente cada uno de ustedes y mi persona somos realmente cristianos verdaderos y le servimos a nuestro Señor. Gracias, amados hermanos. Gracias a cada uno que se han sintonizado. Gracias a mi hermana Isabel, que se ha conectado también con nosotros. Bendiciones. Isabel Donado, Isabel Marango. Gracias. Fortaleza, bendiciones. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté en sus vidas y que Cristo se siga reflejando cada día en cada uno de vosotros. Sea bendito su nombre. Bendiciones, nos vemos el día de mañana, si así Dios lo quiere. 9 de la noche, no se olviden la programación Descubriendo la Verdad en Cristo. Bendiciones, amados santos de Dios.